nuevo, como les decíamos, los desayunos de Televisión Española continúan hoy hasta las 2 de la tarde con esta programación especial analizando el resultado del Brexit, porque el Reino Unido dejará la Unión Europea. Así lo han decidido en referéndum una mayoría de británicos, concretamente el 52% de los electores. Sobre todo han sido Inglaterra y Gales los motores de un Brexit que rompe los pronósticos de las encuestas y los mercados que anticipaban lo contrario. Con Europa han votado Escocia e Irlanda del Norte, donde ya han pedido un referéndum de autodeterminación. David Cameron ha anunciado su dimisión poco después de conocerse los resultados. El primer ministro dejará el cargo a partir de octubre. En una comparecencia sin preguntas ha intentado calmar a los mercados, que ahora sufren fuertes pérdidas y con la libra en los niveles más bajos en 31 años. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo ha dicho que no habrá vacío legal. En países como Francia y Holanda, fuerzas euroescépticas piden referéndums como el británico. Y en España, el presidente del Gobierno ha leído un comunicado en el que reconoce lo que llama serio contratiempo del Brexit, pero en el que también serenidad. Mariano Rajoy estima que nada va a cambiar jurídicamente hasta dentro de 2 años, incluidos los derechos adquiridos por los españoles residentes en el Reino Unido. El jefe del Ejecutivo asegura que el Gobierno está preparado para cualquier eventualidad. Los británicos han decidido abandonar la Unión Europea con un 51,9% de los votos frente al 48,1% de los que han votado a favor de permanecer en el Club de los 28. La diferencia de votos ha sido de 1.200.000 y esta decisión abre un proceso sin precedentes en Europa. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues hoy aquí en Londres y en general en todo el Reino Unido es día de análisis, de estudiar a fondo los resultados del referéndum que se celebró ayer. Como contabais, ganó el Brexit con casi el 52% de los votos y ganó en la mayor parte de Inglaterra y también en Gales. Aquí, sin embargo, en la ciudad de Londres, también en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gibraltar, se impuso la permanencia. Estos son los datos, las consecuencias las vamos a ir conociendo a partir de ahora, poco a poco, aunque ya tenemos una primera consecuencia y es política, y es que David Cameron ha anunciado que se marcha. Ha perdido el pulso y ha dicho que se irá el próximo mes de octubre cuando se celebre un congreso extraordinario de su partido, el Partido Conservador. Será entonces cuando se elija a su sustituto. Quedan todavía unos meses para esa fecha, pero ya suena un nombre como posible sustituto, el de Boris Johnson, el que fuera alcalde de Londres y que en los últimos meses se ha convertido en la principal figura del Partido Conservador, que ha hecho campaña a favor del Brexit. Ahora se abren muchos interrogantes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a ser esa desconexión? ¿Cómo va a afectar a la economía? ¿Cómo va a afectar también a la relación del Reino Unido con el resto de países con los que tiene tratados en común? Son muchos los interrogantes que hay sobre la mesa, pero Cameron ya ha dicho que los cambios no van a ser inmediatos. Sin embargo, desde Bruselas han hablado y han dicho que quieren que esa salida del Reino Unido de la Unión Europea sea lo más ágil posible, una idea a la que se ha sumado también el presidente francés, François Hollande. Ha lamentado la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero ha coincidido en pedir que esos procedimientos para su desconexión, dice que tienen que ser aplicados de manera inmediata. Hollande, por cierto, se va a reunir la semana que viene con Angela Merkel en Berlín, una reunión que va a acoger también una ciudad que va a acoger también una reunión de los 6 países fundadores de la Unión Europea. Y es que esta noticia, esta decisión, este referéndum, este Brexit, no afecta solamente al futuro del Reino Unido, también afecta al futuro del resto de países del club comunitario. Voy a hacer todo lo que pueda como primer ministro en las próximas semanas y meses, pero creo que no sería adecuado intentar ser el capitán que lleve a nuestro país hacia su próximo destino. Cameron deja el timón del gobierno, posiblemente el liderazgo de su partido, y despeja así una de las mayores dudas que ha planeado durante toda la campaña del referéndum. El primer ministro británico continuará en su cargo un máximo de 3 meses, hasta la convención de los conservadores, el próximo octubre. El Reino Unido necesita un nuevo líder para negociar las nuevas relaciones con la Unión Europea, ha dicho el premier británico, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que la economía del Reino Unido es fuerte y que sobrevivirá fuera de la Unión Europea. Cameron ha finalizado su comparecencia asegurando que ama a su país y que es un honor servirle, pero pasará a la historia por ser el líder que, en contra de sus propias convicciones, lo sacó de Europa. El primer ministro británico, muy crítico con la Unión Europea cuando accedió al liderazgo del Partido Conservador, luchó por revisar la relación del Reino Unido con Europa y afrontó la renegociación de cuestiones claves como la inmigración.
Animado por el éxito en el referéndum escocés de 2014 y por la inesperada mayoría absoluta en las últimas elecciones, apostó todo a someter el Brexit a un referéndum. Pretendía así zanjar la histórica división en su partido entre partidarios de la Unión Europea y euroescépticos y también neutralizar al eurófobo UKIP en los pasados comicios. Pero Cameron, en esta ocasión, ha perdido la partida. Y vamos un instante a Moncloa porque está el ministro Luis de Guindos explicando las consecuencias económicas del Brexit. Consecutivo, es decir, España va a volver a tener un cuarto ejercicio con un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Eso lo que pone en manifiesto es que somos competitivos y además que estamos reduciendo nuestro endeudamiento con el resto del mundo. La inflación es negativa, el déficit público se ha reducido. Este año vamos a tener un déficit público que va a estar en el 3,7%. El año pasado ya estabilizamos el ratio de deuda pública PIB. Bueno, con todo esto lo que les quiero decir es que efectivamente los fundamentos de la economía española son mucho mejores que los que teníamos hace 3 o 4 años. Y aquí, cuando en estos momentos de elevada incertidumbre, de elevada inquietud, cuando efectivamente a lo que es la situación de la desaceleración de la economía mundial se suma un factor de desestabilización tan importante como el Brexit, esta es una cuestión vital, es una cuestión extremadamente relevante. No es lo mismo que te pillen, lógicamente, en una situación en la cual tus equilibrios macroeconómicos no son buenos que aquella en la cual has conseguido corregir gran parte de los mismos, ¿no? La respuesta, yo creo que en estas circunstancias, más que nunca, es fundamental, es vital continuar generando confianza. Siempre que ocurre esta situación de inestabilidad en el contexto internacional, al cual se suma un factor extraordinario y muy grave como es el Brexit, es básico mantener la confianza y mantener la credibilidad desde el punto de vista de lo que son los fundamentos económicos, desde el punto de vista de las recetas de política económica. No solamente es el Brexit, siendo gravísimo en sí mismo, ¿no? Es también que el contexto internacional, como saben ustedes, no es sencillo. Hay una desaceleración económica internacional, ha habido una desaceleración de la evolución del comercio internacional y, evidentemente, pues tenemos un factor grave, profundo, muy importante, de naturaleza estructural, como es la salida del Reino Unido. Y en esas circunstancias no hay nada como tener un rumbo fijo desde el punto de vista de la implementación de la política económica. Aparte de eso, si me permiten ustedes, yo creo que la respuesta tiene que ser conjunta del resto de los miembros de la Unión, los 27 países, ¿no? Inmediatamente se puede analizar, bueno, ¿cuál es el efecto directo sobre España? Bueno, después podemos comentarlo, porque el Reino Unido es una economía muy importante y nosotros tenemos muchísimas relaciones de tipo comercial, financiero, de inversión con el Reino Unido. Pero a mí me preocupa más lo que es el impacto, el efecto dominó que puede tener sobre otras economías, sobre el conjunto de la economía europea y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser conjunta. Y la respuesta es avanzar en el proceso de integración económica, financiera, fiscal, política a favor de los ciudadanos. Es un factor de desestabilización, lo vuelvo a repetir, es decir, está ahí, tenemos que hacerle frente. Lo tenemos que hacer frente, como decía el presidente de Gobierno, con serenidad y con tranquilidad, sabiendo a lo que nos enfrentamos, pero evidentemente yo creo que el aspecto positivo es que estoy convencido que el resto de países de la Unión vamos a estar unidos, vamos a hacer frente al mismo, vamos a llevar a cabo una negociación que yo creo que va a ser razonable con el Reino Unido, que en este momento se abre, tienen que ellos que pedir, y lo ha dicho hoy el primer ministro británico, que el siguiente primer ministro tendrá que pedir la aplicación del artículo 50 a partir del mes de octubre, y a partir de ahí se inicia un proceso de 2 años, que no va a ser fácil, pero que evidentemente todos tenemos que manejar lo mejor posible en el interés de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decíamos, esa comparecencia en Moncloa, después del Consejo de Ministros de la reunión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hablando sobre las posibles consecuencias que tuviera ese Brexit en la economía española. El Banco de Inglaterra advierte de que el Brexit va a generar un periodo de lo que ha llamado inestabilidad y ajuste. La institución dice tener disponibles más de 300.000 millones de euros para sustentar el sistema financiero. Para ayudar al funcionamiento de los mercados, el Banco de Inglaterra está listo para proveer 300.000 millones de euros en fondos adicionales a través de sus operaciones normales de mercado. El banco también está en disposición de proveer liquidez sustancial en divisa extranjera. El Banco de Inglaterra sale de sujetar la libra y el Banco Central Europeo también ha anunciado que puede colocar en el mercado tanta liquidez como haga falta. Miguel Ángel García, hola de nuevo.
Sí, los bancos centrales ya habían preparado sus planes de contingencia ante el riesgo de Brexit y hoy el Banco Central Europeo, en un breve comunicado de apenas 4 párrafos, dice que vigila muy de cerca los mercados financieros y que mantiene intacto su compromiso de mantener la estabilidad de precios y financiera de la zona euro. El Banco Central Europeo se mantiene listo para suministrar liquidez adicional si fuera necesario, tanto en euro como en otras divisas precisas. La institución está en contacto con los bancos que supervisa y considera que el sistema bancario de la zona euro es resistente en términos de capital y de liquidez. El Banco Central Europeo dice que tomará todas las medidas necesarias para cumplir con su mandato y su responsabilidad sobre la estabilidad financiera y monetaria. El Banco de Inglaterra, ya lo contabais hace un momento, ha anunciado esa inyección de liquidez por 250.000 millones de libras. La institución que preside Mark Carney señala que en las próximas semanas el banco analizará además otras posibles medidas adicionales, y también el banco suizo ha actuado esta mañana, como el banco japonés, para contrarrestar la revalorización del franco suizo, en este caso, que actúa también como moneda refugio para muchos inversores. Miguel Ángel, sabemos que Angela Merkel ha comparecido, hemos visto solo un fragmento a grandes trazos. ¿Qué es lo que ha explicado esta mañana? Bueno, Angela Merkel ha dicho que no es el momento de minimizar lo que ha pasado y se ha dado un paso, un punto crítico de inflexión en la Unión Europea, ha dicho Angela Merkel, y lo que ocurra a partir de ahora dependerá de las decisiones de los 27, que dice no se deben tomar de forma precipitada, sino que hay que analizar despacio y tranquilamente y tomar la decisión correcta, teniendo en cuenta, primero, que Europa es muy variada, con diversas expectativas, que hay muchas dudas entre la gente de cómo evoluciona Europa, y no son entre los británicos, ha dicho Angela Merkel. Debemos asegurarnos de que los ciudadanos perciben que la Unión Europea mejora su situación en un mundo que crece junto. Hay muchos retos que hay que superar juntos, porque además la Unión Europea es el bloque económico más importante del mundo, recordado. Debemos asumir que el Brexit, lo que ha pasado con el Brexit es un momento histórico, y no olvidar que la Unión Europea es una idea de paz, de bienestar y de solidaridad, ha dicho Merkel, que no debemos dar por sobreentendida. Finalmente, Alemania tiene un interés especial y una responsabilidad especial para conseguir la unidad europea. Merkel además ha recordado que para el próximo lunes ha invitado aquí en Berlín al presidente francés Hollande, al primer ministro italiano Renzi, y también a los presidentes del Consejo y de la Comisión, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker. Además estarán los ministros exteriores de los 6 países fundadores de la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Gracias, Miguel Ángel. El Brexit está provocando un auténtico terremoto bursátil. Hace tan solo un instante el propio ministro de Economía intentaba calmar la situación y explicaba que no tiene por qué tener consecuencias en el crecimiento español, pero que sí que era conveniente que estuviera necesario trabajar en un ámbito de estabilidad, tal y como le estábamos contando. Caídas en las bolsas de más del 8% para las plazas europeas, mientras el euro y la libra se están desplomando. Bolsa de Madrid, Amparo. Hola de nuevo. Buenos días, pues así siguen las cosas. Estamos viendo caídas de más del 11% para la plaza italiana y para el IBEX 35, a esta hora perdiendo un 11,4% y instalado por debajo de los 7.900 puntos. Es la mayor caída de su historia para el selectivo español, porque incluso en los peores momentos de Lehman Brothers en septiembre de 2008 llegó a dejarse en el cierre un 9,1%. Veremos cómo acaba la sesión. De momento ya supera esa caída con un recorte de más del 11%. La plaza alemana o la parisina se están dejando entre un 7 y un 8%, y curiosamente es la plaza londinense la que menos pierde, un 4,8% a esta hora, y esto es así porque su moneda se está desplomando. Ha llegado a tocar el dólar con 32, su nivel más bajo desde 1985, ahora ha recuperado algo y se está moviendo en el dólar con 37. Unos mercados que, recordemos, María, a lo largo de la semana habían estado descontando que ganaba la opción de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, con fuertes subidas. El IBEX 35 llevaba acumulado un rebote del 5% en apenas 4 días, y sin embargo se han llevado ese susto de buena mañana con esa decisión de los británicos. Una decisión que hace que los inversores se estén moviendo hacia valores refugio como el oro, que está en máximos de 2 años, con la onza por encima de los 1.300, y también a la deuda alemana. El bono alemán a 10 años se sitúa hasta ahora en el menos 0,094%. Está cayendo casi un 200%. Eso hace que se eleven las primas de riesgo. La nuestra supera los 169 puntos básicos y la italiana a los 155.
Gracias, Amparo. Y entre las reacciones, la de Donald Trump, que se alegra del Brexit. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos ha hablado en Escocia, donde ha llegado esta misma mañana para inaugurar un campo de golf que ha construido una de sus empresas. Le han recibido, como ven, unos gaiteros. Bueno, yo ya dije que esto iba a pasar y me parece una gran cosa. Básicamente han recuperado su país. Es una gran noticia. Y Marine Le Pen ha calificado de histórico el resultado del referéndum y ha felicitado al pueblo británico y a los responsables de la campaña del Brexit por llevarlo a cabo. Ni la Unión Europea ni el euro, que es solo uno de sus componentes, son irreversibles. El pueblo británico ha dado a los pueblos europeos y a los pueblos del mundo entero una brillante lección de democracia. No ha cedido al miedo, no ha cedido a las previsiones apocalípticas que agitaban sobre su cabeza y ha elegido un camino de libertad que el sistema quería cerrarle. El presidente de Francia, François Hollande, ha advertido de que después de la decisión de los británicos que el peligro es inmenso ante los extremismos y los populismos, ha dicho, y que su país no va a permitir esa deriva. Marisa Rodríguez Palop, hola de nuevo. El presidente Hollande se reunía esta mañana con parte de su gabinete para analizar la situación. Él ya dijo ayer que el Brexit tendría consecuencias extremadamente graves y esta mañana ha dicho que lamenta profundamente la decisión de los británicos, aunque lógicamente la respeta. Dice que esta decisión pone en serios aprietos a la Unión Europea y demuestra que los pueblos han ido perdiendo confianza en las instituciones europeas. Ha anunciado que la próxima semana, el lunes, se va a reunir con la canciller alemana Angela Merkel y con el primer ministro italiano Matteo Renzi para ver qué hay que hacer ahora, próximos pasos, hoja de ruta, sobre todo ante el Consejo Europeo de martes y miércoles. Y ha pedido, sobre todo, que los procedimientos para la salida del Reino Unido se apliquen cuanto antes. En el ámbito bilateral, ha garantizado que Francia preservará por todos los medios las buenas relaciones con el Reino Unido. Europa, estoy convencido, debe aportar proyectos y no perderse en procedimientos. Tiene que ser comprendida y controlada por los ciudadanos. Tiene que decidir rápido cuando es necesario y dejar de una vez por todas a los Estados-nación lo que atañe a su sola competencia. En Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, negó hoy que la salida del Reino Unido sea el principio del fin de la Unión Europea. José Ramón, hola de nuevo. Buenas tardes. Las instituciones comunitarias han expresado su pesar por la decisión de los británicos mientras empiezan a dar ya los primeros pasos para preservar la unidad de la UE y evitar que el Brexit tenga un efecto dominó. La Unión A27 va a seguir existiendo, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, después de reunirse con los presidentes de las otras instituciones, el Consejo y el Parlamento. No es el principio del fin de la Unión Europea, ha dicho escueto y rotundo Juncker en respuesta a la pregunta de un periodista. Estamos preparados para hacer frente a este escenario negativo, ha asegurado por su parte el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha propuesto una reunión de los líderes europeos, ya sin David Cameron, para reflexionar sobre el futuro de la Unión. Sería el martes, coincidiendo con la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno y el Pleno del Parlamento Europeo, que se ha acordado celebrar, que lo han acordado celebrar esta mañana el presidente de la Eurocámara y los portavoces ese día, para reflexionar también sobre el futuro de la Unión. En relación con el Reino Unido, esperamos que siga siendo un estrecho socio de la Unión Europea en el futuro. Esperamos que el Reino Unido formule en ese sentido propuestas. Todo acuerdo que se pueda celebrar con el Reino Unido como tercer país tendrá que reflejar el interés de ambas partes y tendrá que ser equilibrado en materia de derechos y también de obligaciones. En España, los líderes de los partidos políticos también se han pronunciado sobre el resultado del referéndum en Reino Unido. Las reacciones van desde el llamamiento a la tranquilidad por parte del presidente del Gobierno hasta la necesidad de cambiar el rumbo de una Europa. La Unión Europea se enfrenta a una situación sin precedentes y la preocupación ha movilizado a los líderes españoles. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa, ha pedido serenidad y tranquilidad porque los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado que durará al menos 2 años. Los ciudadanos españoles mantienen en los mismos términos sus derechos en relación con el Reino Unido. Sus derechos a circular libremente,
a trabajar, a cotizar y a recibir pensiones, a invertir, a votar o ser elegido, en su caso, en las elecciones locales del sitio donde residan, no se verán afectados en absoluto, previsiblemente al menos en los próximos 2 años. Lo mismo cabe decir de los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en nuestro país o en el resto de la Unión Europea. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, cree que el Brexit en el Reino Unido es un golpe duro, pero también una oportunidad para los europeístas. Es un golpe muy duro para los que somos europeístas, para la Unión Europea, pero no es un golpe irreversible. Creo que las instituciones comunitarias, los líderes europeos, tienen que tomar nota y ver esto como un acicate para una mayor integración, para saber que los desafíos que son comunes a todas las sociedades europeas y que son desafíos globales, como es la desigualdad, como es el desempleo, tenemos que afrontarlos a través de un proceso de integración mayor del que ha habido hasta ahora. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, dice en un mensaje de su cuenta personal de Twitter que de una Europa justa y solidaria nadie querría irse, y añade que hoy es un día triste para Europa, insistiendo en la necesidad de cambiar de rumbo. En la misma red social, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lamenta la decisión de Reino Unido y asegura que el miedo y el rencor han vencido la oportunidad. Pues esas son las reacciones. Damos la bienvenida a uno de nuestros invitados, a Manuel Mostaza, director de operaciones de Simados. Bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias. Pero quería preguntarle antes a nuestros analistas precisamente por esas reacciones, que ha caído en mitad de la campaña este referéndum, el último día, y con esas elecciones, vamos, de aquí a un par de días. Yo lo que celebro es que hayan sido de serenidad. Fíjate, Mariano Rajoy, que yo creo en otras veces no ha sido rápido de reflejos, ¿no? Ha salido, no diré el último, pero el penúltimo a veces, nuestro presidente. Pues hoy yo creo que ha hecho bien en salir desde primera hora de la mañana. Probablemente porque es perfectamente consciente de que España también tiene cosas en juego, ¿no? Con el resultado del referéndum británico, ¿no? Yo creo que aquí, a su vez, la presencia ahora de Guindos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros busca eso, tratar de parar el golpe. Es decir, estamos viendo cómo va la bolsa, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues parar el golpe es eso, devolver la tranquilidad. Yo creo que, a ver, lo principal que va a tener que hacer el gobierno, aparte de tratar de, en fin, hacer bloque, ¿no?, con los 27 países de la Unión respecto a nuestros propios intereses, es sobre todo garantizar los derechos de las personas y garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas. Lo digo porque sí que, según cómo se produzcan los acontecimientos en los próximos 2 años, pues puede haber intereses serios en riesgo, ¿no? Nosotros tenemos una presencia, pensemos, no sé, pues en Iberdrola, el Banco de Santander, podemos citar aquí una lista de grandes empresas, sociedades y entidades cuya seguridad jurídica forma parte de las prioridades, seguro, del gobierno. Y en ese sentido, pues me parece muy bien que haya habido mensajes de tranquilidad, de que se sabe lo que nos estamos jugando y de que se va a trabajar, naturalmente, en función de garantizar que las cosas se hagan bien, también para nuestros intereses. ¿Ha echado algo en falta, José Manuel? No, me parece muy bien, porque además yo creo que la mayoría de los líderes políticos han defendido el europeísmo, ¿no?, de esta Europa que tiene que mejorar, tiene que modificar cosas, pero que nos merece la pena y que hay que recordar lo que ha supuesto para este país, cómo se ha transformado en los últimos 30 años, ¿no? Luego, que si puede tener consecuencias o no las elecciones del domingo, yo creo que sería un poco bueno, aquí tenemos al especialista, sería un poco precipitado, ¿no? Pero sí es probable, y se ha demostrado en el Reino Unido, que, por ejemplo, dentro del Partido Laborista había gente en contra de la Unión Europea. Es decir, que esa gente que esté un poco enfadada con la Unión Europea precisamente por la crisis económica tan durísima que hemos vivido y con las consecuencias que ha habido, seguramente que habrá en todos los partidos personas que no estén a favor ahora mismo de la Unión, ¿no? Pero seguramente que la mayoría sí que estaría pues eso, defendiendo un modelo como es la Unión Europea, ¿no? Y Fran, ¿qué sensaciones tienes? No llores. Cada vez por minutos me estoy deprimiendo más. Estamos en un funeral, no podemos hablar de fútbol, que fue un tema. Pero es que el fútbol también se ve perjudicado, ¿eh? Sí, el fútbol del Reino Unido, por ejemplo. ¿Sabes que ayer Bild, el sensacionalista alemán, ofreció reconocer el gol que metió Inglaterra en la Copa del Mundo del 66, lo ofreció darle por válido si Inglaterra votase a favor de quedarse en la Unión. Si hubiesen ofrecido que Inglaterra pudiese ganar la Euro
Eurocopa que está jugando ahora. Igual estamos... ¿Sabes? Yo creo que la influencia será mínima, María, no creo, efectivamente pero encontrará la manera, ¿no? ¿Sabes lo que me preocupa? Reacciones como la de Donald Trump esta mañana. Sí, bueno, claro. Lo digo porque Donald Trump está ahí también en la recta de salida de un resultado que nos parece tan inverosímil como el que nos parecía el Brexit. Sí, sobre todo porque... ¿No? Nadie imagina una victoria de Trump, ¿no? Porque Donald Trump imaginemos si se produce, lo que puede representar para Europa. ¿El estímulo a qué? ¿A los hipernacionalismos? El mundo al revés. Donald Trump dice justo lo contrario de Obama, que estuvo defendiendo de que el Reino Unido se mantuviera dentro de Europa, justo lo contrario. Esta mañana muchos han pensado, otra vez las encuestas no han acertado. Manuel, ¿qué pasa con las encuestas? Bueno, creo que no es otra vez no han acertado, porque en general yo creo que el nivel de acierto de las estimaciones electorales que hay en todo el mundo es alto. Es verdad que esto es como el árbitro, ¿no? Cuando lo hace mal se habla de él y cuando lo hace bien nadie habla de él, ¿no? Digamos que si las encuestas hubieran tenido bien el pronóstico nadie estaría hablando hoy de las encuestas, ¿no? Yo creo que son diferentes elementos. Primero, cuando en unas elecciones todo se juega en un juego de suma cero, sí o no, hay que tener en cuenta que la diferencia es menor de lo que parece. Es decir, en un sí o un no, si hubiera 55-45, parece que la diferencia son 10 puntos, pero en realidad son 5, porque lo que pierde uno lo gana el otro, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 1,9 puntos. En realidad es una diferencia muy pequeña, primero, que cubre el margen de error de cualquier encuesta. Hay que tener en cuenta que una encuesta, por ejemplo, con una muestra de 1000 entrevistas, tiene un margen de error del más menos 3%, ¿no? Es verdad que cualitativamente cuando es un sí o un no se nota mucho más, porque no es lo mismo que te equivoques quedándote 2 puntos abajo en un 45-43 que cuando la clave es si es sí o si es no, ¿no? Luego yo creo que también están en las peculiaridades británicas, ¿no? Que está aquí Frank, que yo creo que las puede explicar mejor que yo. El hecho de que no se hagan entrevistas cerca de los colegios electorales, que no haya exit poll como el concepto que tenemos en España, esto también dificulta, porque al final son encuestas, la de YouGov, que es la que más se ha visto, pues es una encuesta online que se hace a través de un panel, o encuestas telefónicas que se hacen el día anterior, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que sí que decían las encuestas era que el resultado iba a estar muy reñido. Yo creo que más reñido de lo que todos pensábamos, y es bueno el apunte que se hacía de Trump, ¿no? Que también todos pensamos que quizá no vaya a ganar, pero es verdad que tanto va el cántaro a la fuente que a veces al final pues el voto del miedo deja de tener efecto, ¿no? Entonces yo creo que se preveía un escenario muy reñido, el escenario ha sido muy reñido porque la diferencia ha estado por debajo de los 2 puntos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la gran conclusión en cuanto a las encuestas. Cuando uno analiza los datos se da cuenta que en realidad es un no inglés, especialmente en determinadas zonas de Inglaterra, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Pues me da la sensación de que lo que estamos viendo empieza a cuajar un eje, ¿no? en el mundo occidental, desde luego en el mundo europeo. Marine Le Pen lo dijo hace unos meses en unas elecciones, el mundo de los patriotas frente a los cosmopolitas, ¿no? Esta idea de los perdedores de la globalización frente a las personas que sí que le han sabido o que creen que le han sabido sacar partido, ¿no? Cuando uno analiza, y ya digo, yo creo que esto Frank lo puede explicar mejor, esas zonas del norte de Inglaterra que tradicionalmente votaban laborista han votado mayoritariamente a favor de salir, ¿no? Yo creo que empieza a haber una escisión ahí que está cuajando en muchos lugares de Europa. Tuve que esperar hasta las 4:30 de la madrugada para ver cómo había votado mi región. Mi región de toda la vida, hace ya 50 años, fue una región minera. Eso se cerró en el año 50-55. Desde entonces no ha habido nada de industria. Siempre ha sido laborista, pero laborista a la vieja. El Partido Laborista de los años 70 que quería salir de la Unión Europea, o que no quería apuntarse a la Unión Europea por razones muy distintas de las de hoy, pero en fin, que hay un anti-europeísmo dentro del Partido Laborista, y esa gente que tradicionalmente vota del Partido Laborista han votado para salir de la Unión Europea porque no les aporta ningún beneficio. Ninguno. No lo notan. La globalización ahí no lo saben ni deletrear. Vamos. Sí, pero ahí el problema es la discusión de las ideologías, ¿no? Que se han perdido en los partidos políticos. La mayor referencia es eso, el Partido Laborista, que estaba a favor de la integración, de la permanencia en Europa, y justamente han tenido el mayor varapalo se ha producido en esa zona, ¿no? Con lo cual la ideología de los partidos están un poco en entredicho, y seguramente la socialdemocracia europea es la que mayor en cuestión está, justamente por lo que comentaba antes, por la crisis tan durísima que hemos vivido. Llevamos 8 años de crisis desde el año 2008, es que esto también hay que recordarlo, ¿no? Sí, pero yo lo que veo es, un escaso liderazgo político, sobre todo a favor de la idea europea. Podemos ahora criticar, ¿no?, las dudas de la socialdemocracia europea, que las tiene desde la caída del muro prácticamente. Pero claro, el que va a dimitir se llama Cameron y es conservador.
y fue de él la idea respecto del referéndum que ahora nos preocupa tanto. O sea que, digamos que cada palo aguante su vela. Bueno, pero ¿no? también se ha criticado en el Reino Unido que justamente la campaña a favor de Europa del Partido Laborista ha sido muy escasa. Sí, tiene su cuota, probablemente de responsabilidad. Pero el que firma la convocatoria... Sí, claro. Y todo parte por una guerra interna del Partido Conservador. Es un personaje que lo que quiere es... cree que su país puede salir de las dudas porque va a convocar un referéndum que va a ganar y ya lo Bueno, veis, en Escocia, él lo probó en Escocia, le salió bien y aquí está claro que le ha salido fatal. Pero es que no le ha salido fatal a él, es que nos ha salido fatal a todos. Por tanto, la responsabilidad, yo creo, ausencia de liderazgo a nivel europeo, a mí me parece. Es decir, se hablaba antes de los dirigentes de Europa hace 25 o 30 años. Yo creo que hace falta que salga, no sé si una nueva generación, pero desde luego que se le dé nuevo pulso al discurso político a favor de Europa y sobre todo que no cuaje esa idea de que renacionalizando, volviendo al refugio, volviendo al búnker, es como las clases medias de Europa van a conseguir nuevos éxitos. Si es al revés, es decir, yo creo que no ha habido una Europa privilegiada, beneficiada, que abandone a las clases medias. Yo creo que el discurso que se debe hacer desde la clase dirigente europea es el de que hay que encajar el golpe, pero encontrar en ello nuevas energías a favor de un proyecto que debe ser común. Las nuevas generaciones, decíamos, ¿no?, han estado ausentes masivamente de este referéndum en el Reino Unido. Bueno, ¿cómo puede ser que esos mismos jóvenes que se están beneficiando de cosas tan, a mi juicio, maravillosas, como los programas Erasmus, que permiten conocerse en países que no han tenido comunicación históricamente, y esos mismos jóvenes no sientan estímulo para participar en ese proyecto? Hay que encontrar un nuevo discurso europeo. Manuel. Yo coincido básicamente con el análisis. No estoy de acuerdo en que todo esto empieza con una crisis económica muy fuerte, una crisis económica que hace que haya una parte de las clases medias que se sientan asustadas y que efectivamente piensen que volver a ese proceso renacionalizador les puede ayudar, y yo creo que a ello ayuda también de manera transversal unas élites políticas que llevan años que no son sinceras con los ciudadanos, ¿no? Al final, cuando algo está mal es porque lo impone Bruselas, porque lo impone Alemania, y si nosotros tuviéramos capacidad el mundo sería de otra manera, ¿no? Yo creo que esa frivolidad de determinados políticos, ¿no? También pensar que hay problemas complejos que se resuelven con un sí o con un no, ¿no? La complejidad de un problema como es la permanencia en un proyecto común europeo, pensar que esto es sí o no, me parece que habla mal, ¿no?, de quien piensa así, y habla mal de la imagen que tiene de sus votantes, ¿no?, de pensar que las cosas se resuelven en el mundo de hoy con sí o con no. Yo creo que el tema es más complejo, pero ya digo, al final lo que habrá que intentar, y estoy de acuerdo con Brunet, es intentar hacer un discurso en positivo de Europa, ¿no? Europa ha aportado muchas cosas, nos lo van a contar a los españoles en concreto, y es verdad que también hay que reclamarle a las élites políticas que asuman esa responsabilidad. No todo lo malo que viene es culpa de Europa, y sobre todo la salida no es renacionalizar, como se vio claramente en la Europa de la época de entreguerras, ¿no? Y de cara al domingo, ¿puede tener algún tipo de repercusión? Tú que eres más especialista, no sé, por ejemplo, con partidos nuevos que tenemos aquí en España, como son Ciudadanos y Unidos Podemos. No es fácil de saberlo todavía, ¿no?, porque esto ha sucedido esta mañana. Da la sensación, dando sensaciones, ¿no?, que si tiene algún impacto, puede tener un impacto a favor de los partidos institucionales, por ese efecto del miedo, de lo que pueda pasar, de la crisis, pero también da la sensación de que puede ser tarde, ¿no? Es que se vota pasado mañana. Digamos que si el Brexit hubiera sucedido hace 6 o 7 días y la bolsa sigue cayendo y se ven esos problemas, quizá hubiera cuajado más esa idea de favorable a los partidos que están más institucionalizados, ¿no? Partido Popular y Partido Socialista. Estoy de acuerdo en que sí que hay una perspectiva, digamos, institucional a favor de la estabilidad. Yo decía antes, Rajoy otras veces no ha ido tan rápido. ¿Por qué creo yo que ha ido tan rápido? Porque estaba preparado este plan B. Es decir, lo que no se puede es dar una imagen de desconcierto. Y yo creo que el gobierno desde primera hora tenía previsto. Rajoy a primera hora. La vicepresidenta además tenía una entrevista de las de la cadena electoral, ¿no?, en Radio Nacional, y a la rueda de prensa se va con el ministro de Economía. Nada de eso es casual. Yo creo que ahí había un plan, y un plan que lo que pretende es decirle al electorado: oye, votad lo que queráis, pero aquí hay un equipo que está para parar los golpes. No me atrevo a hablar de las elecciones españolas por si acaso. Hemos hablado de las consecuencias del Brexit para las grandes empresas españolas, lo hemos comentado, pero otra pregunta que se pueden plantear: ¿qué efectos va a tener esa salida del Reino Unido en la Unión Europea en los emprendedores o en las llamadas startups? Arturo Lopo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues para ello, para hablar sobre esas consecuencias, está con nosotros Tom Evans, que es portavoz de la plataforma Startups Made in Spain, que trata de conectar emprendedores, startups españolas que quieren lanzar sus proyectos, expandir sus negocios a Reino Unido.
Muy buenas, Tom. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué consecuencias tiene este resultado del referéndum a favor del Brexit para las startups españolas que quieren lanzarse a Reino Unido? En realidad yo creo que no es cierto ahora cuál es la consecuencia. Entonces es un gran choque y yo creo que no, ahora mismo es un poco más temprano para decir with certainty. Con certidumbre de lo que va a pasar. Pero, ¿qué dificultades se pueden encontrar a partir de ahora las startups al decidir Reino Unido, al que los británicos hayan votado salirse de la Unión Europea? ¿Qué dificultades? Es obvio que la burocracia va a cambiar y también el valor de la currencia puede subir o puede bajar, ¿no? La libra esterlina puede subir o bajar, ¿no? Sí. En cuanto a... ¿pero eso cierra del todo las puertas para las startups? ¿O puede haber opciones o vías por las que los emprendedores españoles puedan lanzarse, puedan expandir su negocio finalmente en Reino Unido? Yo creo que la puerta no está cerrada por los emprendedores que quieren va a mi país para poner en marcha su propio negocio. ¿Por qué? Porque los Tories quieren poner en marcha un sistema de puntos en la que gente que es cualificado para entrar puede entrar y a Reino Unido y poner en marcha su empresa. Exactamente. Pero tú, por ejemplo, también eres emprendedor, llevas aquí viviendo desde 2013. ¿Cómo va a cambiar este resultado, la salida de Reino Unido, tu vida en cuanto a pues, tu economía personal, economía como trabajador, como emprendedor aquí en España? Yo creo que hoy mucho ha cambiado. Yo creo que la manera en la que he vivido por los últimos meses no va a estar posible con este cambiado. ¿Por qué? Porque es probable que tengo que buscar un contrato de trabajo y pagar impuestos para quedar aquí. He vivido con mis ahorros para poner, por las primeras etapas para buscar un modelo de negocio con éxito. Entonces, a partir de ahora, ¿ves la posibilidad de que te sea rentable seguir teniendo aquí tu negocio en España o no? ¿O contemplarías irte a otro país? Hombre, en ese momento tenemos una situación volátil y en realidad no sé qué va a ocurrir por los próximos 6 meses. Y puede ser, pero no sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Tom, por estar aquí con nosotros. Tom, portavoz de la plataforma Startups Made in Spain. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Gracias. No sé si Fran conoce o tiene el caso de algunos familiares o amigos que sean emprendedores aquí, en España. Tengo un amigo que acaba de montar una empresa aquí en España, startup, exportando vinos al Reino Unido. Le vendrá, creo que mal, no lo sé. Claro. Pero justo cuando estás empezando una empresa, cuando ocurre esto, te da muchas... Yo tengo un amigo, fíjate, acaba de vender a un inglés una casa en Baleares, ayer. Ahí va. O sea, que son infinidad de situaciones. La suerte de esto es que yo creo que el enfermo está en la UBI, en fin, hay que confiar en los médicos y que hay un proceso muy largo, se ha dicho 2 años, ¿no? Para que este proceso se asiente y se determine. Lo que hay que es operar de manera adecuada y tratar al enfermo con el antibiótico. Pero por favor, que el médico no sea luxemburgués. no, porque entonces se convierte en enterrador. Hay que ser optimista, Fran. Pero yo creo que con esta metáfora yo creo que sí, que es interesante el proceso que tenemos y que hay que tener un poco de optimismo también frente a este gran varapalo de que hay tiempo para tomar medidas, ¿no? No, a ver, yo creo que aparte de lo que se haga, claro, a nivel solidario, ¿no?, de los 27,
habrá muchas situaciones en las que en aras de la seguridad jurídica que reclamábamos será muy importante también la colaboración bilateral entre gobiernos, ¿no? De manera que yo entiendo que aunque produce mucho resquemor el resultado, ¿no? Pero que la respuesta desde luego desde muchos países será la de contener digamos ese tipo de sentimiento y no utilizar mecanismos de retorsión. Es decir, el te vas a enterar, no, yo creo que no procede. Lo que procederá es, bueno, vamos a tratar de que las consecuencias sean las mínimas posibles. Sí, no sé si Manuel está ya preparando de alguna manera cómo han visto los españoles en este caso el referéndum, el resultado del referéndum. Bueno, la verdad es que efectivamente yo creo que habrá que ver, no solo en los 2 días que quedan, ¿no? Sino incluso después de las elecciones, cuál es la opinión que tiene la opinión pública española sobre este resultado y en qué medida nos afecta, ¿no? Porque efectivamente si hay países en Europa que están directamente relacionados con el Reino Unido, no solo por la cantidad de comercio que tenemos, sino por la cantidad de británicos o españoles que viven en un lado, es desde luego España, ¿no? Yo creo que es un tema a seguir con mucho interés porque efectivamente yo creo que no va a pasar nada trágico, es decir, hay 2 años ahora para preparar este proceso. Yo creo que se hará de manera coordinada y se buscará una solución que sea la menos mala, especialmente para las empresas y para los ciudadanos, ¿no? Que son los que más lo pueden sufrir. Mencionaba en este caso Manuel a los británicos que viven en España, a los españoles que viven allí en Reino Unido. Antes hemos estado unos minutos en Orihuela, en Alicante, donde viven casi permanentemente o largas temporadas unos 70.000 británicos. Allí se vive con preocupación el resultado de hoy del referéndum, así que volvemos de nuevo con Natalia Escudero, que ahora tiene nuevos invitados. Natalia. Bueno, pues se pueden ustedes imaginar el tema de conversación aquí en esta típica cafetería repleta de residentes británicos aquí en Orihuela Costa. Máxima preocupación algunos y la mayoría votaron por permanecer en Europa. Tenemos con nosotros a 3 residentes. Cada uno nos va un poco a aportar su valoración a los resultados, a ese resultado de la salida de la Unión Europea. Tenemos con nosotros a Bob Hewliston, que es presidente del Partido Independiente Claro. Me imagino que, no sé si un jarro de agua fría, decepción, preocupación, ¿cuál sería el término? Una decepción muy grande, no lo esperaba. Yo creo que es un error monumental de la parte del país de salir de la Unión Europea. Yo creo que tendrá consecuencias negativas para el país y sobre todo para los que han votado para salir probablemente van a sufrir las consecuencias más que otras personas. Yo creo que los políticos les han engañado y el referéndum no es realmente un instrumento para una decisión tan complicada, tan importante. Me duele también las consecuencias para los compatriotas que viven aquí, sus preocupaciones, los problemas que tendrán completamente innecesarios y todo eso me duele mucho. Veamos a ver cuáles son esas preocupaciones de esos compatriotas que decía Bob. Estamos con Laura Jane. Hola Laura, tú eres residente, tienes aquí a tus padres, a tus suegros también y creo que la máxima preocupación esta mañana en vuestras casas era qué va a pasar con la sanidad, con esa prestación de salud que España ofrece a los residentes. ¿No es así? Sí, estamos muy preocupados porque llevamos aquí mucho tiempo ya y no sabemos lo que va a pasar. Si vamos a poder seguir recibiendo medicamentos y las pensiones de Inglaterra. Sé que mis padres están muy preocupados también. Lo peor no ha pasado del voto que de ir fuera, pero yo ahora mismo tengo que mantener la calma y positividad en las cosas, porque esperemos que el gobierno española nos entiende y nos acepta. Yo haría todo lo que posible para quedar en España, que Inglaterra es mi país, pero España es mi hogar. Y si me hace falta sacar nacionalidad española, pues lo hago. Y yo creo que mis padres y mi familia también lo haré. Que lo importante es mantener la calma y positividad. Mantener la calma, una calma que es difícil para mantener para Scott, que es también residente británico, Scott Squire, por partida doble, porque eres residente británico desde hace muchos años de aquí de Orihuela Costa, pero también eres propietario de un negocio enfocado a los residentes, a los extranjeros que vienen a quedarse a vivir aquí en esta zona. ¿Preocupación por partida doble? Sí, a ver, en principio es un shock total los resultados de la mañana y claro, todo el mundo está preocupado, los negocios del local también no saben por dónde tirar
Y yo simplemente digo que el gobierno y las personas que tendrán cargo que piensen en los extranjeros, o sea, los británicos que viven fuera del país, para que nos den el mejor trato posible para que podamos seguir disfrutando el país y nuestra supervivencia en España. ¿Crees que esta salida de Europa, me has comentado antes que puede incluso llegar a acelerar la marcha de los británicos de su propio país, los que están descontentos, a otros lugares, a otros países extranjeros? Sí, yo creo que siempre va a haber gente que está desilusionado con el país, y yo creo que simplemente eso va a acelerar sus planes, que lo hemos visto antes y es posible, es una posibilidad. Bueno, pues con estas valoraciones dejamos estos perfiles de estos residentes británicos sobre la mesa. De momento, pues preocupación por una parte y también calma, que es lo que tienen que tener ahora los británicos a la espera de esas decisiones gubernamentales. Gracias Natalia, a ti y a tus invitados. En este caso, muchas dudas hay y las que surgirán, ¿no? Porque tenemos días por delante para que vayan surgiendo nuevos interrogantes. Sí, porque decíamos antes que había 300.000 británicos en España y también hay 200.000 españoles en el Reino Unido. O sea que estamos hablando de medio millón de personas, que son muchas causas, muchas situaciones. Han mencionado, por ejemplo, el sistema público de salud español, que es exquisito, al que viene muchísima gente a operarse aquí porque saben que se lo van a hacer antes, incluso casi. Los comunitarios tenían esa posibilidad. Esa idea. Y claro, esta situación ahora pues no es lo mismo que está en la Unión Europea, porque hay unas contraprestaciones que tiene que pagar de un estado a otro. Y es pero ha dicho que se iba a Australia. Lo dije antes, pero acabo de recibir un WhatsApp de mi hija, que está en Australia, y esto es el alcance de Televisión Española, que ahí lo están viendo en directo. ¿Con el Televisión Española Internacional? Y me dice mi hija, has dicho en Televisión Española que te vienes a Australia. Lo tengo grabado. O sea, que te estamos viendo. Es que ya... Fran, esta es la que tiene 3 nacionalidades, ¿has dicho? Sí. No, esa es mi nieta. Esta es la madre, que tiene 2, australiana. Y otro amigo me dice, tú tienes un Alfa Romeo. Oye, ese es un coche italiano. Véndelo y cómprate un Austin Mini. Bueno, oye, pues elige libremente sobre el coche. Pero esperemos que no haga falta que te vayas a Australia, si no es tu libre decisión y tu deseo, ¿no? Yo la verdad es que de los testimonios lo que más me llama la atención es el desgarro, ¿no? Sí. Hay testimonios desgarrados. O sea, las chicas, ¿no? Pero una persona joven que decía, ¿no? Inglaterra es mi país, pero España es mi hogar, ¿no? Es decir, yo creo que esa doble raíz mucha gente no la quería perder. Bueno, yo podría haber dicho exactamente lo mismo. Que al próximo británico que vea, aparte de Frank, que ya lo he hecho, le doy un abrazo. Porque creo que ese es el tipo de mensajes que habría que lanzar, ¿eh? En las encuestas, en los sondeos, realmente ya se ve la fractura, la división en la sociedad británica. Sí, hay una fractura, pero no solo en la sociedad británica, ¿no? En general en la sociedad europea, y es verdad que cuando uno mira a Estados Unidos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hablábamos antes de las ideologías, es verdad que da la sensación de que el eje izquierda-derecha se ha ido disolviendo, que era un eje que nos había articulado a todos después de la Segunda Guerra Mundial, y es verdad que parece que empieza a haber otros ejes, ¿no? Ante los que no sabemos posicionarnos bien, porque no sabemos si van a cuajar o no, pero es verdad que este eje de patriotas frente a cosmopolitas, de globalización sí, globalización no, está generando fracturas en Europa y sobre todo, yo creo que lo decía Brunet, un éxito de la Unión Europea ha sido permitir superar el nacionalismo, el Estado-nación, ¿no? La idea de que uno solo puede tener una identidad, que las fronteras están para separarte del de enfrente, frente a esa idea de que todos íbamos formando un pueblo europeo, éramos solidarios entre nosotros, los del norte con los del sur, etcétera, ¿no? Volver a esa idea de que solo tienes una identidad y solo se te permite una identidad, creo que en términos históricos es un desastre para Europa, que sabemos mucho de los problemas que nos ha dado el exclusivismo identitario, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión la va a pilotar un nuevo primer ministro. David Cameron anunciaba esta misma mañana que se irá a más tardar en otoño. Voy a hacer todo lo que pueda como primer ministro para hacer esto en las próximas semanas, pero creo que no es adecuado que yo sea el capitán que dirija a nuestro país hacia su próximo destino. Esta no es una decisión que he tomado a la ligera, pero sí que creo que va en el interés nacional para tener un periodo de estabilidad y por ese nuevo liderazgo que se necesita. No hace falta un calendario ahora mismo, pero mi objetivo es que haya un nuevo primer ministro para cuando comience la conferencia del Partido Conservador en octubre.
La decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea ha causado tristeza y decepción entre autoridades comunitarias y dirigentes europeos y alegría en los partidos populistas y de extrema derecha. Este es un resumen de las reacciones que ha habido a lo largo de esta mañana en Europa. Los dirigentes de la Unión Europea expresan su tristeza por la decisión del Reino Unido. Estamos preparados para hacer frente a este escenario negativo, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk, quien sin embargo reconoce ser plenamente consciente de lo dramático del momento y de que es imposible predecir las consecuencias políticas. Dice que no es el momento de reacciones histéricas. Y muestra la firme decisión de que los demás países se mantengan unidos como los 27. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, lamenta mucho el resultado. Cree que hay que iniciar de inmediato el proceso para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque una situación de incertidumbre durante años no es de interés para ninguna de las dos partes, dice. También se muestra convencido de que el Brexit no tendrá como consecuencia la salida de otros países y de que no habrá una reacción en cadena. La canciller alemana Angela Merkel lamenta el resultado y lo califica de punto de inflexión para Europa. Pide calma y moderación para las negociaciones que pronto comenzarán entre la Unión Europea y Londres. El presidente de Francia, François Hollande, advierte que tras la decisión británica, el peligro ante los extremismos y populismos es inmenso. Los británicos han hecho una elección dolorosa, lamenta el presidente francés. Pero el resultado también ha desatado en Francia reacciones de euforia. Para la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, es una victoria de la libertad. Ha llegado el momento de importar la democracia a nuestro país. Los franceses también deben tener derecho a decidir. Y ya hay quien habla de Frexit. Alegría también para el líder de la extrema derecha holandesa, Geert Wilders. Debemos hacernos cargo de nuestro propio país, de nuestro dinero, de nuestras fronteras y de nuestra política de inmigración, dice. Por su parte, el primer ministro de Hungría, el conservador Viktor Orbán, interpreta el resultado del referéndum como la respuesta de los británicos a la presión migratoria a la que Bruselas dice no ha sabido dar respuesta. Y una voz más, en este caso de Italia, el presidente del Consejo de Ministros asegura que tanto su gobierno como las instituciones comunitarias están preparadas para las turbulencias que se esperan ahora. Matteo Renzi ha apelado a la historia y al proyecto de paz de Europa. Es un día sin precedentes, no es fácil, pero Europa ha demostrado a lo largo de la historia que es más fuerte en los momentos de dificultades. Tenemos que recordar que son 70 años de historia que demuestran que la paz ha sido posible gracias a la unión, no a la división. En Portugal los efectos del Brexit se han dejado sentir en la bolsa, que ha marcado el mínimo en 20 años. El presidente del país lamenta la decisión de los británicos, pero la respeta, convencido de que el proyecto europeo se va a mantener. Los efectos del Brexit se dejan sentir en la Bolsa de Lisboa, que ha marcado su mínimo en 20 años, y también en los intereses de la deuda portuguesa a 10 años, que ha registrado su mayor aumento desde 2013. Se ha disparado en 40 puntos básicos en el arranque de la sesión. A nivel político, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta la decisión de los británicos, pero la respeta con serenidad, convencido de que el proyecto europeo mantiene su vigencia. Tanto él como el ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva, se han comprometido a defender y proteger los intereses de los 400.000 portugueses que se calcula viven en el Reino Unido. En Portugal preocupan también las consecuencias geoestratégicas del Brexit. Portugal es un país atlántico como el Reino Unido y teme quedar relegado a una posición todavía más periférica en una Europa más continental. Ambos países mantienen la alianza diplomática más antigua del mundo en virtud de un tratado del siglo XIV que todavía está en vigor. Bueno, pues nos quedan apenas 2-3 minutos para acabar este programa especial que les estamos ofreciendo en Televisión Española, y sí que quería alguna pequeña conclusión, alguna idea que nos lleváramos para casa, Manuel. Bueno, en mi caso, en la parte de las encuestas, yo creo que la conclusión es que las encuestas decían que iba a estar reñido hasta el final, y reñido hasta el final ha estado, ¿no? Muy pocos votos han decidido un hecho trascendental. Las casas de apuestas tampoco aceptaron, ¿eh? Sí, también aprovecho para hacer una reivindicación, ¿no? Que no sé cómo la gente piensa que eso es mejor que una ciencia como es la demoscopia, con sus aciertos y sus errores, ¿no? Y luego, efectivamente, yo creo que es una mala noticia para todos, para los británicos, para el conjunto de los europeos, pero bueno, esperemos que esto solo sea un punto y seguido en el proyecto comunitario. Fran venía enfadado, yo creo que se va igual. Me voy igual. Estamos en un momento histórico y yo me temo que la cosa... Bueno, me temo.
estoy en la duda, nadie sabe lo que va a pasar. Puede ir para bien o para mal. Espero que vaya para bien, pero existe el riesgo de que vaya para mal. José María. Yo creo que la respuesta debe ser más Europa, pero otra Europa. Más capacidad de liderazgo, creo que hay que exigir a los líderes europeos y subrayar 3 conceptos que utilizaba el presidente de la República Francesa respecto de libertad, tolerancia y paz. Yo creo que eso lo sigue representando Europa y hay que seguir peleando por ello. José Manuel. Pues esto es un divorcio muy duro, muy contundente, un primer golpe tremendo, pero del que seguro que podemos salir y espero que salga una mejor Europa de la que tenemos ahora. Bueno, pues ha sido un placer acompañarles, gracias a los 4, también a Manuel y a toda la gente que ha estado pasando por este plató de los desayunos desde primera hora, desde las 8:30 que hemos empezado hasta ahora prácticamente las 2 de la mañana, por acompañarnos una vez ya conocidos el escrutinio total de ese referéndum que, como les decíamos, desde primera hora de la mañana se lo hemos contado aquí en Televisión Española. El resultado del referéndum del Reino Unido ha sido el Brexit. Los británicos quieren dejar la Unión Europea, una noticia que está grave, que las bolsas se están desplomando en torno a un 10%, la libra y el euro. Lo han estado viendo durante toda la mañana a través de nuestros compañeros de la bolsa, con Amparo García al frente. Están cayendo frente al dólar. Los líderes ultraderechistas europeos los han podido escuchar a lo largo de esta mañana en este especial. En Holanda y Francia, por ejemplo, empiezan a pedir ya un referéndum igual en sus países. Ya saben que hemos hecho un repaso, hemos escuchado las comparecencias en directo tanto de los líderes nacionales como de los extranjeros que estaban en este momento. A las 3 ya saben que en el telediario van a tener toda la información también al detalle del Brexit con nuestra compañera que está en Londres, Pilar García Muñiz, que también ha entrado con nosotros aquí en los desayunos, y el programa volverá el lunes, como siempre, en este caso para analizar los resultados electorales del domingo en España. Recuerden que habrá un programa informativo especial el domingo por la tarde. Que pasen muy buen fin de semana.